Muy buenas tardes tengan cada uno de ustedes. Damos gracias a Dios por este hermoso día que el Señor nos ha concedido. Les habla el pastor Teófilo Daza de la Iglesia de Dios Vida Eterna, una familia para ti. Gracias por todas las familias que asisten a la Iglesia de Dios. Un saludo desde aquí de la iglesia les enviamos, y a la misma vez a todos los colegas, todas las familias que se encuentran en sus hogares. Yo sé que ya algunos están desesperados, pero más sin embargo vamos a esperar un poquito más de tiempo y ya muy pronto estaremos volviendo a esta nueva normalidad que se aproxima. Hoy estaremos hablando acerca el tema acerca de usando bien el tiempo. ¿Cómo estás usando bien el tiempo? ¿Lo estás invirtiendo en algo productivo? O algunas veces, como se dice, o estás malgastando el tiempo que se está fugando, se está yendo. Para eso quiero leer la palabra del Señor que se encuentra en Eclesiastés capítulo 3, versículo del 1 al 3, que dice: todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Tiempo de nacer y tiempo de morir, tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado. Estaré hablando acerca del tiempo. ¿Cómo estás usando el tiempo? ¿Sabiamente o incorrectamente? Oh, Padre eterno, príncipe de paz, hoy estamos aquí orando a favor del pueblo, la gente, las familias. Los bendecimos de una manera muy especial que están en sus hogares, Señor, a todos los pastores, los colegas, a todo el pueblo en general, Señor, Padre. Depende dónde van a estar viendo esta transmisión, este video, sus horarios y también dónde se encuentran. Bendícelos de una manera muy especial en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén, amén. Es interesante que Eclesiastés capítulo 1, versículo 1 habla de las palabras del predicador, hijo del rey en Jerusalén. Las similitudes internas entre este libro y el libro de Proverbios, tanto como los datos de Primera de Reyes capítulo 1 al capítulo 11, apoyan la idea de que Salomón escribió Eclesiastés. El autor del libro se identifica como Coelet. Este no es un nombre propio, sino que se trata del concepto hebreo que en la versión griega del Antiguo Testamento se traduce como Eclesiastés y en español como el predicador. Estamos hablando cómo está tu tiempo, cómo estás usando tu tiempo, sabiamente o incorrectamente. En este tiempo que nos tocó vivir, las personas, los seres humanos o las familias, llevamos aproximadamente un mes, una semana por causa de la pandemia. Ahora, algunas de las personas hemos estado escuchando que ya se sienten cansadas, ya se sienten aburridas estando en la casa. Pero más sin embargo, este es un tiempo que tenemos que aprovecharlo a lo máximo. Cada uno de nosotros depende de las decisiones que hagamos, cómo estar ocupados en buenas cosas, para hacer buenas cosas, ya sea para uno, para la familia, para el prójimo y sobre todo para buscar más a Dios en nuestros hogares, para adorarle, para estar ocupados en la palabra del Señor, en la oración, y esperando que Dios nos hable de una manera muy especial. Para algunos ya están diciendo que están aburridos, que están cansados, que ya quieren salir. Pero más sin embargo, vamos a dejar que Dios obre de una manera muy especial y dé la pauta. El uso sabio del tiempo cumple el propósito de Dios. Cuando hablamos del tiempo, estamos hablando de sazones. Estamos hablando de hora. Estas dos palabras expresan la idea de los tiempos señalados, el momento apropiado, la oportunidad para que se produzca algún acontecimiento o se realice alguna acción.
Así que es importante el tiempo que estamos viviendo. El predicador insta a hacer uso sabio y apropiado del tiempo, sabiendo cuándo y cómo hacer las cosas. Alguien dijo, hacer lo correcto en el momento incorrecto puede ser tan peligroso como hacer lo incorrecto. Y esto hasta cierto sentido tiene razón. Recuerda que el tiempo es pasajero. Por esta razón es necesario que lo invirtamos sabiamente, buscando cómo podemos aprovechar bien el tiempo. Los jóvenes, las señoritas, los varones, las familias enteras, tenemos que aprovechar bien el tiempo. Hay tiempo, dice la Biblia, para todo. Eclesiastés 3:1 dice, todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Recordemos que la vida es un don de Dios, es un regalo de Dios y por lo tanto es buena y podemos disfrutarlo a lo máximo lo que en ella, digamos, ofrece de acuerdo al marco y la voluntad de Dios. Ahora, el predicador refleja el vano del ser humano por encontrarle sentido a la vida en sí mismo. Cuando nos concentramos en uno mismo, cuando el ser humano se vuelve en sí mismo, hace un paquete muy pequeño para él y para la familia y para todas las personas. Un día el ser humano rendirá cuentas a Dios de cómo usó su tiempo debajo del cielo. En la Biblia hay un pasaje que nos va a hablar de cómo vivir y usarlo correctamente el tiempo y también, por ejemplo, cuando no lo aprovechamos correctamente. Hay varios pasajes en la Biblia, pero ahora yo me quiero concentrar en Mateo capítulo 25, del 1 al 5. Hay estos dos ejemplos, un ejemplo bueno, sabio, y otro ejemplo donde no aprovecharon bien el tiempo, incorrectamente, en otras palabras. Dice Mateo 25 del 1 al 5, entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Mire el versículo 3. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. Versículo 4. Mas las prudentes tomaron aceite con sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. El pasaje bíblico compara el reino de los cielos con las acciones de 10 muchachas vírgenes. En la sociedad israelita, las vírgenes por lo general llevaban vestiduras largas que las distinguía de las demás mujeres, de acuerdo a Deuteronomio 32:25. Recibían un trato especial. Se caracterizaban por sus alegrías y danzas. Alegraban la fiesta con su presencia. La virginidad simbolizaba al pueblo de Dios como desposado con Dios, de acuerdo a Isaías 62, 4 y 5. Ahora, la parábola que Jesús presentó sobre las 10 vírgenes señala que 5 eran prudentes y 5 eran insensatas. Las prudentes usaron correctamente el tiempo, lo aprovecharon mientras tanto que venía el esposo, el novio. Y las otras 5 eran insensatas que dijeron, mañana quizás me voy a preparar, mañana hago esto. Desperdiciaron el tiempo mientras que el novio, el esposo venía por ellas. Hay varias preguntas que nos podemos hacer. ¿Por qué son clasificadas en esta forma? ¿Qué rasgos de conducta las hacen lucir diferentes? ¿Por qué 5 no llenaron las expectativas que se tenía de ellas? Todas las vírgenes adquirían una lámpara y una bandeja para el aceite. Todas las vírgenes tenían el tiempo adecuado.
5 de ellas eran prudentes, sabias, tomaron sus lámparas y bandejas con aceite. Un poquito más de trabajo, pero se prepararon. Y 5 de ellas eran insensatas, nada más tomaron sus lámparas y no las bandejas con aceite. Ellas quizás pensaban, mañana voy para ir a la tienda y compro el aceite. Mañana me preparo mi lámpara con el aceite. Mañana, y así sucesivamente. Recuerda que el tiempo es pasajero. Se va muy rápido. ¿Cuántas veces hemos postergado ciertas cosas para mañana? Y mañana, y pasa un mes, y pasa un año, y pasan tantos años, y no hacemos nada. El tiempo es pasajero. ¿Cuántos recuerdan que cuando tenían sus 15 o 20 años, sus 25 años, mas sin embargo han pasado y ahora tenemos cierta edad? Pasó rápido el tiempo. Estas 5 vírgenes se les llama insensatas porque no fueron previsoras, no se prepararon, se confiaron en sí mismas. En cambio, las otras 5 vírgenes estaban pendientes, arreglando sus lámparas, que no les faltara el aceite, limpiando las lámparas quizás, y así sucesivamente. El tiempo era importante. Sabían que un día vendría el esposo. No sabían el año, la fecha o la hora. Si sería, por ejemplo, en la mañana o en la tarde o en la noche, pero ellas eran conscientes del tiempo. Ellas sabían de un tiempo determinado que el esposo volvería. Ya hay mucha gente que se le ha olvidado de que Jesucristo vendrá por segunda vez a levantar a su pueblo. Todas ellas tuvieron el mismo tiempo, las mismas oportunidades. Todas ellas vivían en comunidad. Entonces, ¿por qué vemos que hay una, digamos, las 5 sabias y las 5 insensatas? Estamos hablando acerca de aprovechar bien el tiempo. No se duerman. Levántese en el nombre de Jesús de Nazaret. La diferencia es que muchas personas viven para sí mismas y alejadas de la voluntad de Dios. Otras viven de acuerdo a la voluntad de Dios. O sea, todo depende cómo estás viviendo tu vida. ¿En qué estás invirtiendo tu tiempo? El tiempo que Dios nos ha dado para vivir aquí en esta vida. De acuerdo al versículo 5, y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Hay momentos que llega el cansancio, por supuesto, pero dice, y tardándose el esposo, estamos hablando del tiempo, de las sazones, de la hora, el tiempo para hacer algo, el tiempo para prepararse. Hoy es el tiempo, familias que están en los hogares, jóvenes, varones, damas, señoritas, hoy es el tiempo de hacer algo, de que acontezca algo en tu vida, algo en tu familia, algo en las congregaciones, algo en la ciudad, algo en la nación. De acuerdo, y dice, y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Estamos hablando de las sazones, estamos hablando del tiempo. Y el tiempo es un regalo de Dios, es una bendición de Dios. Hay un llamado para todas ellas. Y dice, y a la medianoche se oyó un clamor. Medianoche. Donde prácticamente estamos dormidos a la medianoche. Aquí viene el esposo. Salid a recibirle. Se hace ese llamado, se habla, se publica. Ya viene, ahí viene. Entonces aquellas vírgenes se levantaron. Todas también se levantaron a la misma hora. Y arreglaron sus lámparas.
Pero versículo 8 llama la atención, y las insensatas dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite, porque vuestras lámparas se apagan. Allí en ese momento se dieron cuenta de que les estaba faltando el aceite. Ya tenía poco aceite, no les iba a alcanzar. El tiempo era apremiante, no era tiempo para perder el tiempo. Las sabias le contestaron, dice, mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Mire, es una palabra sabia. Ellas se fueron a la tienda. Ellas se fueron quizás al Walmart. La tienda les quedaba lejos. Cuando estaban comprando para pagar, quizás había mucha gente en línea. Y se estaba acabando el tiempo. Oh, pero dice la Biblia, pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. A veces somos demasiado confiados en nuestra autosuficiencia. No pensamos, en el tiempo, en los obstáculos que podemos enfrentar. Siempre, algunas veces, andamos a la carrera. Y muchas veces perdemos ciertas bendiciones porque no estamos acorde con el tiempo. No estamos preparados. ¿Cuántos de nosotros en este tiempo de esta pandemia no estábamos preparados? Espiritual, emocionalmente o económicamente, y vino de repente donde ha sacudido a una nación, donde ha sacudido al mundo entero. ¿Por qué? Porque no estábamos preparados. ¿Cómo estábamos invirtiendo nuestro tiempo? ¿En dónde lo estábamos invirtiendo? Quizás muchas veces en lo puro material, en lo terrenal, y nada en lo espiritual. Dios está hablando a nuestras vidas. ¿Será que estamos viviendo para nosotros mismos y no nos preparamos estamos tratando de satisfacer nuestros deseos humanos, carnales, pecaminosos, y no estamos conscientes de que un día Dios nos pedirá cuentas de nuestro tiempo? Es algo interesante cómo de este pasaje podemos ir aprendiendo para usar correctamente el tiempo, o lo estamos desperdiciando el tiempo. Necesitamos ser previsores, contando con la ayuda de Dios. Señor, si tú me ayudas, si tú estás conmigo mañana, voy a hacer estos planes, voy a hacer algo para tu honra y tu gloria. El esposo de la parábola puede tipificar excelentemente al retorno de nuestro Señor Jesucristo a la tierra. Todo se apunta para el retorno, el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Estaba pensando y meditando, ahora que las puertas de la iglesia están cerradas, ¿qué dirán los vecinos de cada uno donde se encuentran los templos? Quizás algunos dicen: mira qué triste se mira, ya no vienen los cristianos para adorar. Ya no vienen los cristianos para orar, para interceder a sus actividades. Esto viene siendo una probadita de que cuando venga el retorno de Jesucristo, entonces sí, los que están alrededor de los templos, de las iglesias, ya no vienen. Quizás por un mes, al mes que viene van a volver, y pasa ese mes y no vuelven. Pasa otro mes y no vuelven. ¿Qué sería de los cristianos? Yo creo que tenían razón de que ellos predicaban, de que ellos creían, de que un día Jesucristo vendría y los levantaría. Y yo creo que ellos tenían razón. La gente ya será muy tarde en ese tiempo. Hoy es por eso que hoy es el tiempo. Las vírgenes tipifican a los diferentes tipos de creyentes que integran la iglesia.
De ahí que la exhortación es Mateo 24:42, dice: velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Está orando de tiempo, está hablando de tiempo. Velad. Y para velar necesitamos tiempo. Nos habla del tiempo, de las sazones, la hora. Y en Mateo 24:44 dice: por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. No sea que nos agarre como las 5 vírgenes insensatas, necias, que no quisieron someterse a Dios, que no quisieron obedecer, que no quisieron esperar. Cuán dolorosa la situación de las 5 vírgenes. Necesitas, además de no entrar a las palabras del novio, por ejemplo, cuando ellas dijeron: ahí viene. Pero más sin embargo, cuando habla Mateo 25:11 y 12, después vinieron también las otras vírgenes, o sea, las que fueron a comprar el aceite, diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Fueron, quizás también se tardaron, había mucha gente en las tiendas, líneas para pagar, y se hizo tarde. Pero dice la palabra: mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. No sé, pero me da la impresión cuando el Señor les dice estas palabras: de cierto os digo que no os conozco. ¿Cómo que estarían estas vírgenes insensatas? ¿Cómo estaban viviendo? ¿Cómo estaban viviendo su vida? ¿Cómo ellas querían darle vuelo a la hilacha? Al fin que la vida es corta. Tú tienes que darte cuenta que nadie, digamos, vamos a beber, a gozar de los deleites temporales. Me imagino que estas 5 vírgenes insensatas era lo que estaban practicando. Lo podemos parafrasear cuando, por ejemplo, viene gente o llega gente a la iglesia y escucha el mensaje y sale y sigue haciendo sus cosas. No quiere obedecer, no quiere someterse a Dios, a su palabra. Pero el tiempo, estamos hablando del tiempo. Jesucristo nos advierte de antemano. Y siento decir de que el Señor está usando estas palabras. Y mire, vamos a ver 25:11 y 2 una vez más. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Cuando leo estos versículos de esta parábola, y cuando nos vamos al libro, el Evangelio de Mateo, capítulo 21, versículo 23 al 23, dice, hablando nuestro Señor Jesucristo: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, no hablamos en tu nombre, no enseñamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Mira el versículo 23. Entonces les declararé: nunca os conocí. Pero aquí el Señor Jesucristo añade otra frase que dice: apartaos de mí, hacedores de maldad. Usando el tiempo para otras cosas que no es provechoso. Casi es idéntico de la parábola de Mateo 25 a Mateo capítulo 7, versículo 21 al 22. ¿Qué sorpresa nos vamos a dar? ¿Qué sorpresa nos vamos a llevar?
Está hablando del cuerpo de Cristo. Está hablando la gente. ¿Cuánta gente dice, yo creo en el Señor, yo esto? Pero tus hechos, tu actitud, tu conducta, el tiempo, ¿cómo estás aprovechando el tiempo? Usando el tiempo para otras cosas que no es provechoso. Viviendo la vida sin tener en cuenta a Dios. Centrados en sí mismos, o centrados en sí mismos, tratando de hallar sentido a la vida fuera de Dios. Tenemos que aprender a tener temor, reverencia hacia Dios. Esto nos enseña sabiduría y ayudará a entender el plan divino para cada persona. Y también debemos tener un balance en la vida, por supuesto, un balance en la vida. Aquí Dios nos está hablando acerca cómo estamos usando el tiempo. Hoy vemos la gente que dice, ya estoy aburrido en la casa, ya estoy aburrido, y así sucesivamente. Ahora, ¿por qué no lo aprovechamos de otra manera? Invertir tiempo en algo que va a trascender lo eterno. No lo efímero, no lo pasajero, no lo terrenal, sino que trasciende a lo eterno, a lo divino. Una relación, una intimidad con el Señor. Y el apóstol Pablo aquí está hablando en Efesios 5:16, dice, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Los días son peligrosos. De aquí en adelante va a ser todo diferente. Más gente que se está levantando en contra de Dios. Los anticristos. Y esto va a estar por todo el mundo. Pero más sin embargo, un día, tarde o temprano, Dios nos pedirá cuentas del tiempo que Él nos ha dado. De las sazones. El tiempo que estamos viviendo aquí en esta tierra. Y podríamos hablar de Eclesiastés, donde habla más de esto. Y quizá la próxima semana, la segunda parte acerca de cómo estás usando el tiempo. Esta hora, yo quiero dejarte con eso. Que tú pienses y que tú medites en la palabra del Señor. ¿Cómo estás usando tu tiempo? ¿Lo estás invirtiendo bien o, como se dice, lo estás malgastando? ¿Te estás centrando en ti mismo y dejando a Dios a un lado? ¿O hay un balance? Aprendemos de las 10 vírgenes, 5 sabias y 5 insensatas. Postergando mañana. Pero la decisión, el tiempo es hoy. Es hoy. Te dejo con esta palabra. Les habló el pastor Teófilo Daza de la Iglesia de Dios Vida Eterna, una familia para ti. Y a la misma vez recordándote que hay un canal de YouTube, búsqueme el nombre de Teófilo Daza y suscríbase y ahí va a estar viendo las predicaciones o enseñanzas. Muchas gracias, bendiciones.